Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido domingo. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con el estudio sobre los héroes de la fe y vamos a ver entre ellos a Sara. Sara, aunque inicialmente rió ante la promesa de Dios de que tendría un hijo en su vejez, finalmente creyó. Podemos ver esto en el versículo 11. Su fe le permitió concebir y dar a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Como señala el teólogo John MacArthur, la fe de Sara creció cuando comprendió que Dios es fiel para cumplir lo que promete, sin importar cuán imposible parezca. Nosotros también enfrentamos situaciones que parecen imposibles, pero debemos confiar en que Dios puede hacer lo que promete. Podemos ver una referencia a esto en Lucas 1:37. Moisés, al llegar a ser mayor, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo sufrir con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Esto lo podemos ver en los versículos 24 y 25. Su fe lo llevó a elegir el sufrimiento por causa de Cristo en lugar de los placeres temporales del mundo. Como lo expone el teólogo Martin Lloyd Jones, la fe de Moisés fue un rechazo deliberado del mundo y una elección consciente del reproche de Cristo. Moisés nos enseña que la fe nos da la fuerza para tomar decisiones difíciles, sabiendo que Dios es nuestro verdadero libertador. La fe de Abraham, Sara y Moisés fue probada en gran manera, pero nunca vacilaron en su confianza en Dios. Ellos sabían que las promesas de Dios eran más seguras que cualquier circunstancia adversa. Nosotros también podemos confiar en que Dios es fiel para cumplir sus promesas, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. La fe no solo agrada a Dios y nos sostiene en la adversidad, sino que también nos capacita para superar nuestras propias limitaciones. Los héroes de la fe nos muestran que, aunque somos débiles, podemos lograr grandes cosas cuando confiamos en Dios. A Gedeón, este es otro ejemplo. Es un ejemplo perfecto de cómo Dios puede usar a los más débiles para cumplir sus propósitos. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel de los madianitas, Gedeón se consideraba el más pequeño de su familia, y su familia era la más insignificante de su tribu. Esto lo podemos ver en Jueces 6:15. Sin embargo, su fe en Dios lo llevó a liderar un pequeño ejército y obtener una victoria milagrosa. Y esto lo podemos ver en Hebreos 11:32. Como dice el teólogo Matthew Henry, la fe convierte a los débiles en fuertes porque se apoya en la fuerza del Todopoderoso. Gedeón nos enseña que la fe nos capacita para vencer cualquier obstáculo porque no confiamos en nuestra propia fuerza, sino en la de Dios. Samuel, desde joven, sirvió al Señor con dedicación y fe. Fue un juez, profeta y líder de Israel en un tiempo de gran incertidumbre y cambio. En 1 de Samuel, capítulo 3, versículos 19 al 21, podemos ver esto. A pesar de las dificultades, su fe lo mantuvo fiel en su servicio a Dios y a su pueblo. Como señala el teólogo Warren Wiersbe, la fe que sirve a Dios fielmente no se rinde ante las circunstancias, sino que persevera en obediencia. Nosotros también estamos llamados a servir con fidelidad, confiando en que Dios nos guiará y fortalecerá en cada paso. David, aunque era un joven pastor, confió en Dios para vencer al gigante Goliat. Podemos ver esto en 1 Samuel 17, 45 al 47. Su fe no estaba en sus propias habilidades, sino en el poder de Dios para protegerlo y darle la victoria.
Como lo explica el teólogo John Calvin, la fe de David no fue una presunción temeraria, sino una confianza humilde en el poder de Dios. David nos enseña que la fe nos da la confianza para enfrentar a nuestros gigantes, sabiendo que Dios está con nosotros y nos protegerá. La fe de Gedeón, Samuel y David nos muestra que nuestras limitaciones humanas no son obstáculos para Dios. Él puede usar nuestras debilidades para mostrar su fuerza. Nosotros, al igual que ellos, podemos confiar en que Dios nos capacitará para superar cualquier desafío cuando dependemos completamente de Él. Los héroes de la fe mencionados en Hebreos 11 nos ofrecen ejemplos poderosos de lo que significa vivir por fe en medio de circunstancias desafiantes. Sus historias no son solo relatos antiguos, son lecciones de vida que nos inspiran a seguir adelante confiando en que Dios en cada paso de nuestro camino estará allí. Pero, ¿cómo aplicamos estas enseñanzas a nuestra vida hoy? En primer lugar, debemos recordar que la fe no es una emoción pasajera, es una decisión diaria de confiar en Dios. Cada día enfrentamos decisiones que ponen a prueba nuestra fe, desde cómo manejamos nuestras relaciones hasta cómo respondemos a los desafíos económicos o de salud. En esos momentos podemos recordar las vidas de Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, Gedeón, Samuel y David. Ellos también enfrentaron dudas y temores, pero eligieron confiar en Dios. Nosotros podemos hacer lo mismo. Además, debemos cultivar una fe activa. La fe no es pasiva. Nos impulsa a actuar en obediencia a Dios, incluso cuando no comprendemos completamente sus planes. ¿Estamos dispuestos a dar ese paso de fe, como lo hizo Abraham al salir de su tierra o como lo hizo Noé al construir el arca? Estas acciones no siempre tendrán sentido desde una perspectiva humana, pero cuando confiamos en Dios podemos estar seguros de que Él está obrando en nuestras vidas para nuestro bien. Finalmente, es importante recordar que nuestra fe, aunque pequeña, puede tener un impacto enorme. Como Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esto lo podemos ver en Mateo 17:20. Nosotros con una fe genuina podemos mover montañas en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. En resumen, los héroes de la fe, en Hebreos 11, nos muestran que la fe es la clave para agradar a Dios, para superar la adversidad y para superar nuestras propias limitaciones. A través de sus vidas, vemos que la fe no es una cualidad reservada para unos pocos, sino una confianza diaria en Dios que todos podemos emular. Al concluir este estudio, te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Dónde necesitas ejercitar más tu fe? ¿Qué promesas de Dios necesitas recordar y confiar en medio de tus pruebas? No importa cuán grande o pequeño sea tu desafío, Dios es fiel y te sostendrá cuando pones tu confianza en Él. Como comunidad de creyentes, nosotros también podemos apoyarnos unos a otros en este camino de fe, sabiendo que no estamos solos. Te animo a que tomes un momento para orar y pedirle a Dios que fortalezca tu fe, que Él te guíe en cada paso y que como los héroes de la fe puedas vivir una vida que agrada a Dios, una vida llena de confianza en sus promesas y una vida que impacte a los demás para su gloria. Y hasta aquí este estudio. Mil bendiciones, que tengan un excelente domingo y recuerden, congréguense. En la unión está la fuerza. Mil bendiciones.